Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Yo soy Cristel Miranda, que en breves momentos me voy a presentar. Bueno, vamos a hablar sobre las enzimas. Aquí en la definición de las enzimas tenemos que son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacción química, es decir, que aceleran la velocidad de reacción. Comúnmente son naturales de proteica, pero también en ARN. Las enzimas modifican la velocidad de reacción sin afectar el equilibrio de la misma, ya que una enzima hace que una reacción química transcurra a mayor velocidad siempre y cuando sea energéticamente. Aquí tenemos en modo de acción, tenemos que la enzima por sí misma nos puede llevar a cabo una reacción y función es modificar la velocidad de la reacción, que tal cantidad de producto formando por una unidad de tiempo, como podemos ver ahí en la imagen. Aquí tenemos que la reducción de la energía de activación mediante la creación de un ambiente en el cual el estado de transición es estabilizado, por ejemplo, forzando la forma de un sustrato. La enzima produce un cambio de conformación, el sustrato unido al cual pasa un estado de transición, en modo que va a reducir la cantidad energética de precisa para completar la transición. Aquí tenemos la clasificación, que es el oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasa. Las oxidorreductasas son las que se encargan de disminuir el paso de los electrones de un componente emisor hasta una molécula receptor, con la finalidad de descomponer en el paso los elementos que trasladan las mismas, permitiendo una mejor absorción de los componentes. Bueno, ahora tenemos las transferasas. Por deducción de su nombre, estas enzimas no fungen como catalizadoras de los componentes, sino del vínculo en sí, siendo una de las más potentes en su funcionalidad. En sí, no disminuyen los componentes para su traslado, sino el agente que emplea para movilizar los mismos. Tenemos aquí las hidrolasas, que son componentes químicos que permiten la degradación molecular de los mismos, en particular más simples para su traslado, permitiendo la adecuación de sustancias como vehículos funcionales para moléculas. Aquí vemos en las imágenes. Tenemos también las liasas, que contrario a las demás enzimas, estas generan la ruptura de un enlace molecular ya creado con la adecuación de en otros vínculos moleculares, generando así reacciones químicas. Estas enzimas no actúan solas, requieren la intervención de un elemento que permite su acción en la sustancia que es incorporada. También tenemos las isomerasas, que estas enzimas gozan de la peculiaridad de llevar doble función, considerando que funcionan como agentes transportadores, pero que a la vez transforman el componente químico, que trasladan al entrar en interacción con el mismo, lo cual hace que los procesos sean doblemente beneficiados para el organismo. Aquí podemos observar en la imagen. También tenemos la ligasa, que es capaz de catalizar la unión entre dos moléculas de gran tamaño, dando lugar a un nuevo enlace químico, que generalmente sucede junto a la hidrólisis de un compuesto de alta energía como el ATP, que proporciona energía para que dicha reacción tenga lugar. Aquí podemos ver en la imagen la formación de los enlaces con aportes de ATP y el ADP.
Ahora tenemos aquí los cofactores enzimáticos. Dice que la actividad de algunas enzimas depende solamente de su estructura, como proteínas, mientras que otras necesitan, además, uno o más componentes no proteicos llamados cofactores. El cofactor puede ser un ion metálico o una molécula orgánica, llamado coenzima. Algunas enzimas necesitan de ambos. Los cofactores son generalmente estables frente al calor, mientras que muchas proteínas enzimáticas pierden la actividad por la calefacción. En la función tenemos que la coenzima de reacción enzimática es ayudar a la separación del sustrato, actuando como aceptor de uno de los productos de desdoblamiento. El substrato y la coenzima forman un complejo activado, por lo en la presencia de la coenzima consiste en los siguientes pasos. Aquí podemos ver el cofactor, la inactive protein y la active protein. En la inactive protein es sin la unión del cofactor, la proteína es inactiva, y en la active protein es la unión del cofactor activa la proteína. Aquí tenemos los tipos de cofactores que son inorgánicos, orgánicos y grupo proteítico. Las rutas metabólicas que tenemos aquí son las rutas metabólicas que reaccionan a químicas que tienen lugar en el interior de nuestras células, que siendo posible gracias a distintas enzimas permiten obtener energía o consumirla para generar productos necesarios para la fisiología del cuerpo. Aquí tenemos el metabolismo, que aquí vemos el catabolismo y el anabolismo, que son moléculas complejas y moléculas simples. Moléculas complejas y moléculas simples. Aquí podemos ver también que pierden electrones también, son deshidrogenasas y reductasas. Acá vemos las rutas covalentes y rutas dirigentes. Aquí podemos ver los ácidos grasos, los lípidos, los monosacáridos, hidratos de carbono y los aminoácidos, que es la proteína. Aquí en rutas divergentes tenemos a los ácidos grasos, lípidos nuevamente, monosacáridos, hidratos de carbono y aminoácidos, proteína nuevamente. Aquí tenemos la adrenalina, la testosterona, la cortisol, el estrógeno, la noradrenalina y hormona de crecimiento e insulina. Bueno, profesor, aquí le voy a hablar un poco más sobre las rutas catabólicas, que son las reacciones químicas aceleradas por enzimas que permiten la degradación oxidactina de la materia orgánica. En otras palabras, la ruta catabólica es aquella en la que la materia orgánica se consume con el objetivo de conseguir energía que utilice la célula para mantener viva y desarrollar su función. Aquí podemos ver las rutas metabólicas, el catabolismo convergente y el catabolismo divergente. Bueno, para ver las rutas catabólicas son reacciones químicas aceleradas por enzimas, y para encontrar una metáfora, una ruta catabólica es lo que sucede en una chimenea mediante el fuego, lo que sería la enzima. Y tenemos que quemar la materia orgánica, la degradamos entre paréntesis con el objetivo de generar energía, en este caso que se forme calor. Dependiendo de la célula, esta energía irá destinada a su función u otra. Los musculares, por ejemplo, degradan materia orgánica con el objetivo de conseguir combustible que haga posible contra la atracción de las fibras musculares y así permitir que agarremos objetos, corremos, saltamos, entre otras cosas.
Pero ¿cómo podemos consumir nuestra propia materia orgánica? Bueno, el cuerpo lo hace en situaciones... Hija, no me interrumpas, estoy en mi clase. Como decía, bueno, nuestro cuerpo tiene situaciones de emergencias, ya que en esta materia tiene que proceder el exterior y esta es la razón de que comemos. En la alimentación tiene el único propósito de darle a nuestro cuerpo unos metabolitos que pueda romper entre otros más sencillos y fruto. Esta rotura de moléculas libera energía de forma ATP, que es la molécula combustible, en nuestro cuerpo. Igual que los coches consumen gasolina para funcionar, nuestras células consumen ATP, ya que todas las reacciones catabólicas culminan con la obtención de ese ATP. Aunque por el camino hay diferentes sustancias entre ellas, los ejemplos más importantes de catabolismo con la glucosis y la beta-oxidación, el glucósilis es una ruta metabólica en la que, partiendo de la glucosa, es decir, azúcar, esta empieza a degradarse en moléculas cada vez más sencillas, hasta dar lugar a las moléculas de piruvato. Por cada molécula de glucosa se obtiene 2, obteniendo una ganancia de 2 moléculas de ATP. Es la vía más rápida que obtenemos energía y más la eficiencia. La beta-oxidación, por su parte, es una ruta metabólica similar, pero que no aporta de la glucosa, sino de los ácidos grasos. La ruta metabólica es más